130 años hace ya del nacimiento del cine. Un 22 de marzo, pero de 1895, fue cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière hicieron la que está considerada como la primera gran proyección de cine y presentaron el invento que revolucionó el mundo, el cinematógrafo. Una simple y sencilla salida de obreros de una fábrica fue la primera proyección que existió. Pero fue nuestro país, México, el primero del continente americano que disfrutó de la nueva invención, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Thomas Alva Edison, del cual se menciona no solo bloqueó a los Lumière, sino a un exitoso Nikola Tesla que paradójicamente le había dado empleo. Fue pues la llegada a México que tardó casi 12 meses después de su aparición en París. Se dice que debido a que don Porfirio, o quizás su gobierno, tenía una buena amistad con el gobierno de Francia en ese momento, los padres del cine prefirieron a México para que fuera el primer país americano en presenciar este medio. Y fue la noche del 6 de agosto de 1896 que el presidente Porfirio Díaz, su familia, miembros de su gabinete y algunos invitados presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban con el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Fue después de su afortunado debut privado que el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto de ese mismo año en el sótano de la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre, hoy Madero, en la Ciudad de México. El público abarrotó el sótano del pequeño local con una repetición de la sesión del sótano del Café de París, donde debutó el cinematógrafo, y aplaudió fuertemente las llamadas vistas, mostradas por Bernard y Beire. La droguería Platero se localizaba muy cerca de donde unos años después se ubicaría la primera sala de cine del país, el Salón Rojo. Las siguientes son una serie de anécdotas de nuestro cine, que irán desde sus inicios hasta nuestros días. La compañía Azteca Films, fundada por la actriz Mimi Derba y por Enrique Rosas, constituyó la primera empresa de cine totalmente mexicana. Además de esto, Mimi Derba, aquella dama encopetada de la legendaria película Ustedes los ricos, donde trabajó con un icónico Pedro Infante, probablemente haya sido la primera directora del cine nacional. Unos años después, en mayo de 1931, se crea el primer cineclub del país, el Cine Club Mexicano, que seguía los lineamientos de los otros clubes en el mundo, poniendo énfasis en el estudio de la historia del cine y la proyección del cine educativo de ciertos periodos. Antes de 1932 ya se habían filmado otras películas con sonido indirecto en el país. Sin embargo, Santa, en la que trabajaron Lupita Tovar y Carlos Orellana, fue la primera cinta mexicana que incorporó la técnica del sonido directo, creado por los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, mexicanos que bautizaron a su invento con el nombre de Rodríguez Sound Recording System, con el que revolucionaron el sistema para obtener la sincronía perfecta entre la imagen y el sonido en el cine. Entre otras innovaciones, resultó ser el primer equipo portátil del mundo, solo 6 kilogramos, que comparado con los existentes de 90 kilogramos en peso promedio por sus dimensiones, aparentaba ser un intento fallido más. En la actualidad, en el siglo XXI, se graba el sonido análogo bajo principios similares a los descubiertos por el ingeniero Joselito Rodríguez. Su invento ayudó a crear gran parte de las normas internacionales para la grabación del cine. Luego, el apoyo de un equipo entrenado en Hollywood para la filmación de Santa en 1932 no fue casualidad. Obedecía a todo un plan para establecer una industria cinematográfica mexicana, misma que incluyó la fundación de la Compañía Nacional Productora de Películas. Esta empresa adquirió los estudios de cine existentes desde 1920 y se estableció como la compañía de cine más importante del país. La decisión de importar a casi todo el personal de la filmación se hizo con la idea de asegurar el éxito financiero de la película. La primera película ganadora del premio Ariel a la mejor película fue la carísima La Barraca, adaptación de Roberto Gabaldón de la historia de Blasco Ibáñez. Le ganó a Crepúsculo de Julio Bracho y a Las Abandonadas de Emilio el Indio Fernández, que también son cintas espectaculares. El cine de terror ha sido parte fundamental del cine mexicano.
pero fue Don Juan Tenorio, de 1898, del ingeniero Salvador Toscano Barragán, la primer cinta de ficción mexicana, y su trama de sobra conocida maneja elementos fantásticos, pero no fue sino hasta 1933, con La Llorona del cubano Ramón Peón, que de alguna manera el género se inició oficialmente en México como el género de terror. La primera cinta mexicana a color, Así se quiere en Jalisco, de 1942, fue la primera cinta mexicana a colores, y Jalisco canta en Sevilla, de 1948, la primera coproducción oficial de México con España. Pero no fue sino hasta El tiempo de Macario, que fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar como la mejor película en lengua extranjera hasta el año de 1960. En la primera etapa del Ariel, la Academia reconocía las actuaciones infantiles. Los niños de los olvidados, Alfonso Mejía y Almadelia Fuentes, lo ganaron. También José Romay cuando era un niño y personificaba a Pepito. Otro que lo ganó fue Alejandro Shanguerotti. María Eugenia Llamas, quien hacía de la Tucita, fue nominada por este papel en 1948 por Los Tres Huastecos, pero no lo ganó hasta 1952 por la hoy prácticamente olvidada Los Hijos de la Calle. La categoría de actuación juvenil se abrió hasta 1951 para reconocer el trabajo de Roberto Cobo en Los Olvidados, y solo estuvo considerada en la primera etapa del premio. Pero Roberto Cobo, a quien apodan Calambres, ganó años después como mejor actor por su personaje del travesti La Manuela, que besa a Gonzalo Vega en El lugar sin límites, allá por 1978. Cabe mencionar también como anécdota que entre los años 1959 y 1971 no hubo entrega de premios Ariel. Pedro Infante gana su primer y único Ariel en 1956 por la extraordinaria La vida no vale nada. Antes, había estado nominado 5 veces, la de Pepe el Toro incluido, y una más por Tizoc. Eso en el año de 1958, cuando él ya había fallecido. Aunque en México no pudo superar a las películas de Arturo de Córdoba, en el Festival del Cine de Berlín decidieron que era mejor que Henry Fonda y el resto del reparto de la ganadora del Oso de Oro, 12 hombres en pugna. Tizoc, por cierto, sí ganó el Ariel como mejor película y también el Globo de Oro como mejor película extranjera. En el rubro de la fotografía, Gabriel Figueroa gana el premio a la mejor fotografía en el Festival de Venecia de 1949 por La Malquerida, de Emilio el Indio Fernández. Sin embargo, un año después esta película ni siquiera fue considerada en el rubro de la Academia Mexicana, aunque Figueroa ganó el Ariel por Pueblerina, también del Indio. Y por cierto, de la segunda a la sexta entrega nadie pudo arrebatarle el Ariel en el rubro de fotografía, que ganó otras 4 veces más, así como el Ariel de Oro. En la comicidad, Tintán nunca recibió el Ariel, ni siquiera fue nominado, Cantinflas tampoco, pero cuando empezaron a dar el premio ya había pasado su mejor época. Sin embargo, en el 87 le dieron el Ariel de Oro. Un comediante de la misma época, Adalberto Martínez Resortes, sí fue nominado como mejor actor por El Rey de México, esto en el año de 1956, de Rafael Valedón, e incluso recibió el de Oro en el 94. Ni Viruta ni Capulina fueron mencionados para el premio. En sus películas, Santo, el enmascarado de plata, uno de los luchadores más populares en la historia de México, derrotó sin problemas a vampiros, mujeres extraterrestres, hombres lobo y decenas de mafiosos internacionales. Pero el personaje enfrenta una lucha de la que tal vez no salga bien librado, y es que un par de filmes protagonizados por el Santo en la década de los 60 aparecen mujeres en semidesnudos, y estos aún andan por ahí dándole batalla al enmascarado. Las películas permanecieron guardadas durante 4 décadas porque el luchador, quien siempre hizo filmes de tipo familiar, no permitió que se difundieran. El Santo murió en 1984, pero su imagen de campeón de la justicia y luchador limpio y honesto prevalece hasta ahora. En el 68, Rodolfo Guzmán, su nombre real, se asocia con una productora para producir 7 películas, pero 2 de ellas, El Tesoro de Drácula y Los Jinetes del Terror, son el eje de la polémica. La historia narra cómo el luchador derrota al mítico personaje y a su séquito de bellas vampiresas, las cuales aparecen en el filme con traje de baño y otra ropa provocativa, y en la otra, un raro western luchístico en el que el Santo se enfrenta a una horda de leprosos.
los dueños de la productora le propusieron hacer una versión para adultos de estas películas donde las compañeras aparecieran en toples, pero el enmascarado se opuso. Y no es que se asustara o tuviera prejuicios morales, sino que al enmascarado de plata se le consideraba un ejemplo para los niños mexicanos. Se dice que a escondidas del luchador se decidió filmar unos minutos con las actrices semidesnudas que se incorporaron a los filmes originales en la edición. Cabe mencionar que el luchador no aparece en las tomas. La nueva versión se llamó una, El vampiro y el sexo, y la otra, Los leprosos y el sexo. Según una versión no confirmada, se exhibieron en algunos cines de Centroamérica, Europa y el Caribe. La cinta narra cómo un grupo de leprosos escapan de un sanatorio y siembran el pánico en una ciudad cercana. Cuando los criminales locales deciden unir fuerzas contra ellos, el sheriff decide acudir a la única persona capaz de resolver la situación, claro, el santo. Pero en México, ambas cintas permanecieron enlatadas como parte de un acuerdo personal entre la productora y el luchador. Durante 40 años, la versión de que existía una película para adultos del santo corrió entre los intelectuales, cineastas y periodistas especializados en espectáculos. Algunos incluso afirmaron que nunca fue filmada, porque nadie en México la había visto. Hace 2 años se encontraron 3 copias deterioradas y con huellas de haberse exhibido varias veces. Los rollos fueron restaurados en la Filmoteca de la UNAM y por los organizadores del Festival de Cine de Guadalajara, donde pretendieron exhibirse. La censura en las películas parte del siguiente principio. Una comisión dictaminadora ve la película antes que nadie y decide, con base en sus principios morales o bien en intereses de su tiempo, si lo que va a ver la gente es bueno. Sin embargo, hay unas que se quedan años enlatadas esperando a que cambien los valores de su tiempo o una época mejor para ver la luz. Recordaremos algunas de las muchas películas que fueron censuradas en su tiempo. Una de ellas es Vámonos con Pancho Villa de 1935, de la cual se decía, nunca se supo si el director fue el que cambió el final o alguien lo obligó. Eso quedó como un misterio. La segunda sería La sombra del caudillo de 1960. Esta se lleva el premio a la película más censurada de todos los tiempos. Filmada en 1960, narra los abusos del poder en tiempos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Se vetó bajo la excusa de que denigraba a México y a sus instituciones. En tiempos del presidente Luis Echeverría, se hizo una dura campaña para que saliera a la luz, pero también se negó. El director Julio Bracho murió sin ver su película estrenada. Fue hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari quien dio el permiso para exhibirla más de 30 años después. Doña Nacida Virgen de 1982. Algunas películas fueron censuradas por su contenido sexual. Si hubieran sabido lo que se exhibe hoy en día. Esta cinta es, en versiones de quienes la han visto, algo sórdida y aún hoy es difícil de conseguir. Canoa de 1976. Apenas unos años después del movimiento estudiantil del 68, Felipe Casals filma Canoa basada en un hecho real en el que 5 trabajadores de la Universidad de Puebla deciden ir al volcán de la Malinche. Una tormenta los sorprende y tienen que acampar en el pueblo de San Miguel Canoa, en donde los confunden con estudiantes comunistas y bajo el liderazgo del cura local parece ser que los linchan. Esta película duró unos días en cartelera cuando el gobierno decidió que era peligrosa. No volvió a verse una copia de la cinta hasta 10 años después. Y existen muchas más como Distinto Amanecer, también de Julio Bracho de 1943, Rojo Amanecer de Jorge Pons de 1990, que trata el problema de Tlatelolco en el 68, Presunto Culpable de 2011 de Roberto Hernández, que trata sobre la justicia en México y cómo se imparte, El crimen del padre Amaro de 2002, que estuvo a punto de ser vetada, y como estas muestras podríamos seguir y seguir en un largo etcétera, que dejaremos para un nuevo video y una nueva ocasión.